Sábado Verde, radio y podcast, en la radio pública de la ciudad de Buenos Aires. De la Patagonia al noroeste argentino, de Tierra del Fuego a Jujuy, 36 parques nacionales y casi 4 millones de hectáreas de suelo concentran lo más rico de la fauna y la flora de nuestro país. ¿Qué especies y diversidades ofrece cada uno? ¿Cuáles son sus particularidades y diferencias? ¿Cuándo se fundaron y quiénes son las personas que los protegen? Parques Nacionales en Sábado Verde. Hoy, con el Parque y Reserva Nacional Los Cardones, vamos a encontrarnos con Lucas Bustos, es doctor en Ciencias Biológicas, es actual intendente del parque, trabaja ahí desde el año 2016, pero además fue técnico del equipo de conservación y uso público del parque, conoce mucho, conoce bien, le gusta estar ahí. ¿Cómo estás, Lucas? Buen día. Buen día, Sergio, ¿cómo va? ¿Cómo harías la presentación del parque en unos breves minutos para después seguir conversando? ¿Qué dirías de él? Bien, bueno, tarea difícil, ¿no? Porque resumirlo, la verdad ¿no? que el parque entra mucho por los ojos, pero bueno, voy a tratar de llevarlo a palabras. Bueno, el parque tiene casi 65.000 hectáreas, como para ponerlo en escala sería unas 3 veces la superficie de la ciudad de Buenos Aires, ya que estamos en la radio pública de la ciudad. Perfecto. Me pareció bueno ponerlo en esa escala. Y bueno, y tenemos representadas 4 ecorregiones dentro del Parque Nacional. Entre ellas está el Alto Andino, está las Yungas, tenemos región de Puna, que es la más extensa, la que más representada dentro del parque, y montes de sierras y bolsones. Esas serían las 4 ecorregiones que tenemos en el parque. Y bueno, es un parque con mucha amplitud de altura. Tenemos la altura mínima que tiene el parque, es una región montañosa, ¿no? En los Andes orientales, de alrededor, o sea, el lugar más bajo del parque está alrededor de los 2.600 metros y el punto más alto del parque tiene unos 5.300 metros. Entonces tenemos una gran variabilidad en la altura del parque. Cierto, el parque está en Salta, quienes tienen la oportunidad de pasar o acercarse o pasar por la ruta, lo más evidente es justamente lo que le da el nombre, ¿no? Los cardones. ¿Cuál es el emblema del parque? Bueno, uno de los emblemas justamente y de los objetivos de creación del área protegida, que fue creada en el año 96, es justamente el cardón, ¿no? Que es una especie de cactus arborescente, columnar. Es un cactus que puede llegar a tener entre 10 y 15 metros de altura. Y bueno, en el parque se encuentra una de las poblaciones más abundantes y más saludables del parque, de esta especie de cardón, que se da mucho acá en el norte, en el noroeste argentino. Sobre el cardón, Lucas, ¿qué tal? Cruz te saluda. ¿Qué tal? Buen día. Para quienes hemos viajado, para aquellos pagos, solemos escuchar que hay como una plaga que se va comiendo los cardones y dicen las lenguas que no tienen nombre, que en algunos años podríamos no tener más cardones. ¿Es esto así? ¿Hay algún tipo de información fáctica que confirme esta teoría, casi que diría, de viajeros? Sí, no, en realidad, bueno, como todos los seres vivos, las plantas, todos tienen diferentes tipos de patógenos que los afectan, pero no es una situación preocupante el tema de estas enfermedades que tienen los cardones. No hay ninguna advertencia de investigadores técnicos de la APN donde reflejen una preocupación con respecto al estado de conservación del cardón con respecto a los patógenos. El parque se creó como uno de los objetivos, como le decía anteriormente, para proteger al cardón, que bueno, se les daba diferentes tipos de uso acá en la zona, y bueno. ¿Cómo cuál? Bueno, como es un lugar donde no hay madera como para hacer tablas, entonces el cardón, esto al ser cardón arborescente, tiene como un tronco interno
que se aprovechaba para hacer maderas tipo tabla. Aparte es una madera muy bonita y se usaba mucho para hacer artesanías, también como una fuente de agua. Estamos en un clima semidesértico a desértico, donde uno de los recursos más escasos es el agua justamente. Tenemos las precipitaciones muy concentradas y muy escasas en los meses de verano, y el cardón, los lugareños, la gente que vive en el lugar, los usaba como fuente de energía, Claro. de agua en las épocas de sequía para los animales, ¿no? Para el ganado menor, que suelen tener Vos sabés que chivas y ovejas. eso te quería preguntar también. Más allá de, bueno, esto estamos hablando de humanos dando a los animales, pero ¿hay algunas especies animales que tomen de por sí para beber de, por ejemplo, lo que tiene el cardón adentro? Sí, hay varios registros de aprovechamiento del cardón en estas circunstancias, por ejemplo, de guaracos. Por ahí no de los cardones más grandes, pero sí de los más pequeños suelen ramonearlos en las épocas de sequía para obtener agua, ¿no? ¿Qué animales hay en el parque que son más difíciles de ver? Más difícil, bueno, tenemos la figurita difícil acá en el parque, que es una especie de felino que está en peligro de extinción, que es el gato andino, ¿sí? Es un gato salvaje, de pequeño tamaño, es uno de los más chiquitos de los gatos silvestres, y bueno, hace un par de años, a través de una investigación con investigadores del CONICET, bueno, con colocación de cámaras trampa y otras cuestiones, se lo pudo registrar dentro del parque. Más se lo suele llamar el fantasma de los Andes. Porque realmente es muy muy difícil de ver. Nos contaban los investigadores que hace años, más de 15 años que trabajan con la especie y estuvieron casi 10 para poderlo ver en vivo. Así que ese es un animal bastante críptico y escaso. Sí, hace algunos años circuló, debe ser 10, una fotografía, y era toda una novedad, un acontecimiento, una fotografía de alguien, no sabemos si era un guardaparque, por ahí vos tenés el dato, quién, había sacado una foto al gato andino y bueno, era, como te digo, ¿no? Toda una novedad. Sí. No sé puntualmente a qué imagen te referís, pero bueno, hay un grupo de investigación de Sí, deben ser Gato ellos. Andino. Sí. Calculo que deben venir de ahí la imagen que comentás, Eso. pero sí, es una imagen bastante difícil de lograr y de ver a este animal. Por eso ese sería como uno de los animales más difíciles de ver. Otro que tenemos también que es difícil de ver y sus poblaciones están bastante diezmadas por el cambio de uso de tierra, por varias cuestiones, es la taruca, que además es monumento nacional. No sé si están... ¿Qué es la taruca? Siento que no me puedo ni imaginar la forma. La taruca es un cérvido, ¿sí? Es como el huemul del norte, es como el ciervo de la Patagonia, pero de acá del norte, que también es una especie con problemáticas en la conservación, y además es monumento natural, o sea que tiene la máxima categoría de protección, junto con el yaguarté, la ballena franca y el huemul. Mirá qué interesante. Ahora, esta pregunta por ahí dirás, ¿qué les pasó un sábado por la mañana? Están volando de fiebre o delirando, pero yo te voy a llevar a un terreno fantasioso, Lucas. Bien. En el que si te quedás en el medio del parque y sabés que tenés que estar por lo menos 2 días sin ningún tipo de interacción con tus pares, con tus colegas, tenés una mochila de herramientas, ¿cuáles son las primeras 3 acciones que realizarías para sentirte tranquilo 2 días en el Parque Nacional Los Cardones? Bueno, primero tener provisión de agua, porque bueno, como les comentaba, es bastante escaso. Las cosas que yo siempre pienso o que tengo a mano cuando armo la mochila para irme al campo es agua, protector solar, porque bueno, estamos a altura y la radiación es bastante fuerte, y bueno, y generalmente, ya les decía, como las lluvias están concentradas en el verano, es
nubosidad es escasa, entonces siempre hay sol, es un lugar donde siempre hay sol, entonces es agua, es protector solar y después ganas de disfrutar, eso sería básicamente binoculares tenemos y la verdad que siempre el paisaje es tan bonito que paisajísticamente es muy encantador el lugar. Y bueno, el parque no solamente protege los que son los recursos florísticos y faunísticos, sino que también tenemos muchos recursos geológicos, paleontológicos, culturales, así que hay arqueológicos, hay un montón de cuestiones más allá de la flora y de la fauna que también tenemos la misión acá de proteger. ¿Cuál crees que es la mejor época del año para visitar el parque? Mira, hay, como vos bien decías, bueno, estamos acá en la provincia de Salta, estamos insertos en uno de los circuitos turísticos más importantes de la provincia, que es el de los Valles Calchaquíes. Y hay dos épocas que a mí me gustan mucho, que es abril, mayo y después octubre, noviembre, que son las épocas de temperaturas más agradables. Y bueno, sí, más que nada eso, temperatura más agradable, no hay tanto viento. En verano, ya le digo, tenemos un sector del parque, el sector más húmedo, donde suele estar cubierto por nubosidad bastante tiempo en la época de verano. Entonces, para mí, las dos épocas más lindas son esas dos, de abril, mayo y octubre, noviembre. Citaste antes el cambio de uso de tierra, supongo que eso es en adyacencias al parque. ¿En qué consiste ese cambio? ¿Podrías contarnos algo de lo que ha sucedido? Sí, en realidad, o sea, al estar hablando de la taruca, estaba hablando en toda su zona de distribución. En el parque, obviamente, eso tanto no sucede, pero bueno, el cambio de uso de tierra es hacia la agricultura, trazado de rutas, de caminos, a eso me refería con el tema de cambio de uso de tierra. La ganadería, y eso, bueno, ha afectado a las poblaciones de las tarucas. Sí, no, me parecía importante resaltarlo porque solemos naturalizar esas cosas y en realidad tiene una directa incidencia con ese valor patrimonial del cual estamos hablando, ¿no? Las rutas, la agricultura, la ganadería, eso puede invitarnos a pensar en otros modos de producción o atender por ahí el cuidado del territorio de otro modo. Un entrevistado de recién, un poco antes que vos, nos decía, por ahí estamos en tiempo de darnos conversaciones incómodas, ¿no? En conversaciones que no nos llevan a un lugar, que sea de demasiado confort, pero son cosas que hay que decir, ¿no? Y tener en cuenta frente al panorama de bellezas que venís describiendo, ¿no? Sí, es totalmente así como lo planteás. Son por ahí cuestiones medias incómodas, pero son cosas que tenemos que atender. Yo creo que, por ejemplo, la agricultura familiar es uno de los caminos a los que tenemos que ir para tener buenas prácticas en la agroecología, ¿no? En cuanto a la arqueología, quedó ahí como medio picando la pelota. Digamos, ¿con qué nos podemos encontrar si vamos? Intuyo que habrán espacios en donde, bueno, un visitante común, como nosotros, podrá encontrarse con restos, intuyo, imagino. Y por otro lado, me pregunto si están haciendo algún tipo de investigación también frente a lo que hay. Mira, tenemos varios hitos así de historia arqueológica. Tenemos, por ejemplo, en la recta del Tintín, hay estudios donde aseguran que, bueno, era parte de un camino incaico donde se conectaba la región de la Puna con el Valle del Lerma, en un camino de paso. Después tenemos en la zona de Valle Encantado, en el parque, pinturas rupestres y de diferentes periodos de la historia arqueológica. Tenemos un poco, no es mucho mi ámbito, pero bueno, es un poco, esa es la realidad que tenemos o sea, los recursos arqueológicos que tenemos en el parque. Después tenemos, como también les comentaba, recursos paleontológicos, ¿sí? Que son muy importantes. Tenemos huellas de dinosaurios en el sector del Valle del Tonco,
Hay después en el Camino de los Colorados, en el sector de los Colorados, hay también, que es un sector muy muy importante para estudiar la mastofauna de hace unos 30, 40 millones de años. Y Es un la mundo fauna de sensaciones. Sí, la verdad que podría estar mucho tiempo Total. hablando de las cuestiones que nos atañen acá en el parque, obviamente siempre acompañados en muchos casos con investigaciones de gente de otras instituciones, como CONICET, universidades y diferentes cuestiones. Gracias, Lucas, por la ventana que nos abrís, por dejarnos, aunque sea ver un rato, imaginar desde acá. Felicitaciones por el trabajo que tenés, ahora que decís esto del trabajo interdisciplinario. Cuando uno, me parece que imagina tu trabajo en la intendencia o en la investigación, también debe pensar en esto, ¿no? Más allá de lo que pase en el campo, en esta naturaleza que describiste, ese intercambio que se da con investigadores, con visitantes, con los pobladores locales y demás, porque son lugares alejados, donde no viven muchas personas, pero donde la interacción cobra fortaleza, los vínculos cobran fortalezas. Y vos eso quizá de final lo podrías definir mejor, casi como una conclusión de esta conversación. Sí, totalmente. O sea, los parques nacionales, uno de sus objetivos, más allá de la conservación, también es promocionar el tema de las investigaciones científicas. Y trabajamos, particularmente en este parque con varias instituciones, con el INTA, con la Universidad de Mendoza. Hace unos años se viene desarrollando un proyecto de investigación sobre papas andinas silvestres. Entonces, como también tener a las áreas protegidas como un lugar de conservación in situ, o sea, como Cierto. un lugar para estas variedades de papa, que si bien no son comestibles, pero bueno, dentro de su genoma tienen por ahí particularidades que sirven para luego llevarlas a esas ventajas que tienen, para llevarlas a la producción más industrial o de agricultura, ¿no? Lucas, muchas gracias por este rato con nosotros. Te mandamos un abrazo desde acá y que tengas buen día. Bueno, muchísimas gracias y están invitados obviamente a todos, a la audiencia, a visitar el Parque Nacional Los Cardones. Dale, y tenemos en cuenta que la mejor época próxima es octubre, noviembre, según nos dice Lucas Bustos, que es doctor en Ciencias Biológicas, es el actual intendente del Parque Reserva Nacional Los Cardones. Está ahí desde hace mucho tiempo y nos ha hecho conocer un nuevo parque en esta sección que propiciamos todos los sábados. Sábado Verde, radio y podcast, en la radio pública de la ciudad de Buenos Aires.